lo que hicieron en los 90. O sea, no hicieron las reformas liberales, sino se dicen neoliberales, ¿no? Bueno, este cuadro de repente, más adelante, lo podemos conversar, algunas aclaraciones que de repente quieran saber, ¿no? Esto de los 6 ministerios no es un invento, esto ya lo tenía el Perú. En el libro de Gianfranco Bardella, Un siglo de vida económica del Perú, 1889-1989, te pone un cuadro donde ahí están los ministerios en el año 1930, en la época de Leguía. ¿Cuáles son? Ministerio de Gobierno, que venía a ser Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, de Hacienda, porque antes no había Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía aparece con Velasco. Antes se llamaba Ministerio de Hacienda, que era de recaudación. Entonces sí ha existido un gobierno limitado. Lo que ha sucedido es que ha crecido demasiado, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la reforma política? Lo que todos queremos. Que salgamos de aquí a las 10 de la noche y caminemos tranquilos, yendo a nuestra casa, tomando el micro sin que tengamos sensación de inseguridad. Queremos que todos estemos tranquilitos con nuestros celulares, caminando por la avenida y no venga nadie por atrás y nos los quite. Eso es lo que queremos, tranquilidad. Queremos seguridad. Entonces, ese es el beneficio de la reforma política. Luego viene la estabilidad política, porque al cumplir con las promesas de un Estado pequeño, entonces no hay nada que pueda rebatirle al gobierno porque está cumpliendo lo que ha prometido, ¿no? Y bueno, y ustedes ven ya todo lo que es calidad de justicia, modernización de infraestructura, soberanía nacional individual, fortalecimiento de la seguridad exterior. ¿Qué significa cuando un país se vuelve potencia económica, también aspira a ser potencia militar? Eso es algo que va una cosa de la otra, van de la mano. Tenemos que ser, aparte de ser potencia económica, tenemos que ser potencia militar porque van a haber enemigos externos que van a querer hacernos daño. Entonces tenemos que potenciar nuestras fuerzas armadas. Bien, segunda reforma, la económica. Seguramente algunos estarán más interesados por este tema. ¿Qué diremos de esto? El Estado peruano, como empresario, nos hizo perder 7.000 millones de dólares, ya desde 1970 a la fecha. El señor Velarde, que yo cada rato lo martillo porque cuando le dicen que es el mejor banquero central, pero uno mira su gestión desde que entró en septiembre del año 2006 a la fecha, nos ha hecho perder cerca del 60% de nuestra capacidad de compra. O sea, el señor Velarde, en lugar de enriquecernos, nos ha quitado capacidad de comprar en un 60%. Luego, el PBI desde el año 1990 a la fecha, miren cómo está inflexionando el crecimiento. Y es posible que este año se enfríe la economía totalmente, porque ni la inversión pública va a crecer, eso es lo que ha dicho el señor Velarde, y Kurt Burnea, el ministro de Economía, se ha quedado callado, no quiere debatir. Y por el otro lado tenemos la inversión privada, que es cero. ¿Saben lo que significa el cero? No es ningún crecimiento, nadie quiere meter su dinero en la economía peruana. Entonces, ¿cómo se va a generar empleo? ¿Cómo se va a generar ingresos si no hay inversión privada? Y menos aún que lo acompañen ahora los futuros candidatos que van a ser elegidos autoridades. Cuando entre van a estar, como se dice, aprendiendo. Y cuando aprendan, no van a invertir nada hasta que comprendan bien cómo es el poder dentro de la región, cómo es el poder dentro de la municipalidad. Eso va a pasar por lo menos más de medio año sin que inviertan nada. Ahí se va a detener la inversión pública. Esta es la lista de las 110 empresas, para que conozcan, queridos alumnos. Todavía está en manos del Estado la electricidad. Estas son las 16 empresas eléctricas en manos del Estado, que están también a su vez en las regiones. Luego está en la parte de finanzas, Agrobanco, Banco de la Nación, COFIDE. En minería todavía quedan activos mineros, queda Petroperú, Celapal, la infraestructura, queda todavía el diario El Peruano. Diario El Peruano todavía lo sigue editando el gobierno. ENACO, FAME, CIMA, que se pone a reparar buques. El gobierno se dedica a reparar buques, imagínense. Luego viene todas las sedas, o sea, todos los servicios de saneamiento, agua y desagüe en las regiones. Cada región tiene sus 3 empresas, 2 empresas, 3 empresas. Nosotros, en nuestro caso, Lima, Sedapal,
Claro, hay una que es por el río Chillón, que es privada, pero son 110 empresas. Fíjense cuántos miles de millones de dólares en inversión hay ahí, que no puede entrar un privado a invertir. ¿Por qué? Porque lo tiene el gobierno. Además, súmenle las cajas. Caja Paita, caja Piura, caja Huancayo, caja Ica, caja Mayna, de las municipalidades nombradas por el alcalde. Fíjense cómo se manejan nuestros recursos. Entonces, cuando tú ves que la Municipalidad de Lima se dedica a hacer estas cosas, a hacer de agente corredor inmobiliario, Enilima, empresa de la Municipalidad Inmobiliaria, Enilima, se dedica a ver temas de peaje, cuando eso podría estar en manos privadas, cuando esto de la EMSA, como si la Municipalidad de Lima está haciendo la de Plaza Vea, también está haciendo la de Mercado Minorista. EMSA es una empresa también del municipio. Sisol Salud. Después, la municipalidad se dedica a engordar hipopótamos, compra plátanos a los monos, lechugas para los animalitos, o sea, administra el parque de la leyenda. Fíjense a dónde se va la distracción de los escasos recursos que ustedes saben por definición de economía, todo es escaso. ¿A dónde se dedica? A alimentar monos. Después los pantanos de vía, a ver los pajaritos que no se estrellen contra los autos, esas cosas. Fíjense la irracionalidad con que se trabaja el dinero de todos nosotros. ¿Cuáles son las medidas que estamos proponiendo? Privatizar lo que ustedes han visto. Hay que devolver, por eso la palabra devolución viene de devolver al sector privado, eliminar todas las regulaciones económicas. Las únicas permitidas son las regulaciones políticas en defensa de la vida, la libertad y la propiedad que lo defiende el Poder Judicial y los agentes del orden, la policía, etc. Nada de regulaciones económicas. Luego, los organismos hay que sustituirlo por iniciativa privada, o sea, Ocinermin tiene que ser privatizado, los Sindecotis también, que compitan. Eso no tiene por qué estar en manos del gobierno. Y luego todos los impuestos se reducen a uno solo, con uno solo, el IGB. El IGB recauda 70.000 millones de soles. Y el Estado que nosotros vamos proponiendo es de 47.000. Y con los vouchers son 30.000 más, o sea, son 77.000. Con el IGB es suficiente. Un solo impuesto, esa es nuestra propuesta. Un solo impuesto y con eso tenemos a un Perú rico, potente, vigoroso, donde vendrán las inversiones privadas de todas partes del mundo, de los vecinos y de otras partes del mundo. Y luego las 109 empresas estatales. Que como es un tema de derogación de leyes, imagínense, para hacer esta propuesta no es que lo pueda hacer el Poder Ejecutivo, eso tiene que ser derogado a través de un Congreso, y un Congreso tiene que ser de mayoría devolucionaria, y para que sea eso tendría que proponer estos proyectos de ley. Una de ellas, y lo voy a poner, ley que restablece el patrón oro. ¿Qué cosa es el patrón oro? Nuestra moneda tiene que estar respaldada en oro, no en la credibilidad del SR, como era antes. Hasta 1930, con Leguía circulaba las monedas, papel, que representaban gramos de oro. Eso era lo que valía. Y no podía engañar a nadie. Si no hay oro, no hay valor. Y esa es la moneda dura. Ese es un proyecto de ley, fíjense, de las tantas que podríamos presentar. Una ley de derogación del Banco Central, también. Sustituirla por la banca privada competitiva. Estas serían las únicas entidades que podrían crear moneda en base a activos de oro, ¿no? Esas son, como digo, proyectos que presentaría. O sea, ¿dónde está la verdadera reforma? No está en el Ejecutivo. No es el presidente que haría la reforma, lo haría el Congreso. El Congreso sería la entidad que derogaría las leyes, que haría las 5 reformas para su implementación. Así que ahí están los beneficios. ¿Queremos tener altos ingresos? Deroguemos leyes. ¿Queremos tener incrementos de empleo? Deroguemos leyes. Pero las leyes malas, no las leyes buenas. Y así las oportunidades de negocio van a crecer cuando deroguemos las leyes malas. Y un añadido ahí que quería rescatar. Este efecto de derogar las leyes, ¿sabes cuánto hace caer los precios y los costos? En 50%.
O sea, los pobres que no pueden comprar ahorita serían 50% más ricos, porque los costos y los precios bajarían el 50%. Como decir, el tarro de leche está a 3.50, un pobre compraría con 3.50 un tarro de leche. Y si cae el 50%, podría un pobre comprar 2 tarros de leche. 50% más rico sin necesidad de que aumente sus ingresos, simplemente porque los 36 impuestos van a disminuir a solamente 1. Recuerden que dentro de los precios están los impuestos. Y está el impuesto a la renta, 29.5, está el IGB, 18%, el impuesto selectivo, el impuesto XXX, que son 35. Nosotros lo hemos mapeado y sale así. Mínimamente 40 o 50% de disminución. Esto eran los dineros emitidos antiguamente, privados, banca privada, el Banco de Londres, el Banco Internacional. Ellos emitían el dinero privado, no es un invento mío, es algo que ya existió, es devolver lo que antes funcionaba. Tercera reforma, la educativa. Cada vez se va acercando el gasto estatal al privado. Cada vez que va avanzando el Estado en gasto, va disminuyendo el privado. Esta es la cantidad de colegios de propiedad estatal, son 54.000. ¿Cuánto es el privado? 15.000. Fíjense, casi el monopolio total. Eso es lo que abarca el Estado en educación. Entonces, lo que hay que hacer es transferir a sus operadores naturales. ¿Qué son operadores naturales? ¿Quiénes serían los nuevos dueños de los colegios que ahora son estatales? Serían los profesores, serían los directores y serían los administrativos. Ellos serían los nuevos dueños, ellos gestionarían, ellos competirían. Y además de ser profesor y ganar un ingreso por profesor, estaría ganando como dueño de ese colegio otro ingreso. ¿Cómo no van a querer los maestros ser dueños de un colegio donde tiene doble ingreso? Por profesor y por ser dueño. Por eso tenemos esta propuesta, creemos que va a tener bastante impacto en los profesores, porque ellos van a ser nuevos dueños, cosa que no lo son ahorita, ¿no? ¿Cuántos se beneficiarían con nuestra reforma? Aproximadamente 1.800.000 matriculados, ¿no? ¿Qué significa en medidas? Hay que liberalizar el mercado, hay que desregular, hay que transferir esos 54.000 colegios al sector privado para que compitan y van a tener nuevos dueños que son los maestros, directores, administrativos, pedagogos y todos ellos. Luego significa entregar en propiedad, fíjense esta revolución de la propiedad, 1.800.000 nuevos propietarios. Entrega de bonos de 1.952 soles. Cada padre de familia va a recibir 1.952 en voucher. No es para que se lo gaste, porque eso lo va a cobrar el colegio, no lo va a cobrar el padre de familia. Le va a dar al colegio. Es decir, mire señor, acá está el voucher, 1.952 soles. Y cuando lo recibe el colegio lo transforma en dinero. O sea, él no se lo gasta el padre de familia, simplemente traslada el presupuesto del Ministerio de Educación que se lo da directamente a él. Pero como digo, eso es momentáneo, no es para siempre, eso es mientras que dure la reforma, que serán unos 5 años o menos, depende del apoyo popular que haya de esto, ¿no? Y hay que derogar todas las leyes malas. Beneficio de la reforma educativa, de hecho la calidad aumenta porque hay mayor competencia. Después, el incremento de la cobertura significa más colegios van a entrar a competir porque va a estar libre el mercado, no va a estar impedido. O sea, nadie va a pedir permiso a ninguna entidad del gobierno para poner un colegio. Uno pide permiso o por lo menos debes controlar lo que va a ser malo, ¿no? No vas a controlar lo que es bueno. Se supone que tú vas a poner un colegio no es para hacer el mal, es para hacer el bien. ¿Por qué tienes que controlar eso? Controla a aquellos que hagan el mal, no el bien, ¿no? Y bueno, toda la modernización de la infraestructura que se va a ir acompañada con las inversiones privadas que pueden ser nacionales y extranjeras. Recuerden que esos nuevos propietarios se pueden asociar con otros más. Pueden venir incluso empresas con franquicia extranjera al Perú y se pueden asociar con estas empresas nuevas que han sido transferidas a los profesores, etc. Y pueden potenciar su escala de negocio, ¿no?
Bueno, y ahí tienen ustedes el precio de los materiales educativos que va a disminuir por efecto de los impuestos. Nos vamos a la cuarta reforma, que es parecida a la de la salud. En la salud hay en total 19.000 hospitales y centros de salud a cargo del MINSA. Total médico, fíjense cómo está la situación ahorita. ¿Cuántos médicos en términos porcentuales hay en su planilla del Ministerio de Salud? Porcentualmente es el 30%. 30% de toda la planilla son médicos. Así el mundo está al revés. En vez de haber más médicos y menos administrativos, hay más administrativos y menos médicos. Eso no puede ser. Ahí tiene la prueba de la falla del Estado, ¿no? Public choice. Repasen esta escuela de la elección pública, así se llama. El gobierno, ¿no? El presidente de salud lo nombra el gobierno. Principales medidas, igualito, se liberaliza ese mercado. Después me preguntan lo que necesiten saber, porque seguramente ya estarán levantando las cejas de alguno y cómo va a ser, cómo va a pagar los pobres de esto, etc. Los bonos que se le van a dar a 3.600.000 asegurados de 427 soles para que compren su seguro de salud, porque esto es con seguro privado. A los más pobres se les da eso para que contraten con seguros privados. 19.000 establecimientos que serán privatizados a favor de ¿quiénes? ¿Quiénes van a ser los nuevos dueños de los hospitales, centros de salud, policlínicos? Los médicos, los directores, los administrativos y enfermeros y enfermeras. Esos son los nuevos dueños. Ellos conocen bien ese negocio, saben cómo se administra. Y así se entrega igualmente los bonos en salud y finalmente los establecimientos de salud pasan a ser completamente privados. Reforma de salud, ¿cuáles son sus beneficios? El aumento de la oferta. Como dije, es un mercado dinámico, los mercados no son estáticos. Se empiezan a mover conforme la inversión vaya surgiendo. Pero la inversión viene cuando hay confianza, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Nadie viene a invertir en lugares donde el presidente dice voy a lanzar la idea de la constituyente. ¿Y la constituyente qué cosa es? Es una pausa. O sea, la regla de juego no se sabe cuál va a ser al final. Entonces, ¿para qué voy a invertir ahorita si las cosas pueden cambiar después? Entonces, incremento de la oferta hospitalaria, vía inversión privada, calidad de la atención. En los países escandinavos, para que sepan, también hacen cola. Para sacar una cita médica se demora un mes en Francia. Un amigo, un peruano que está allá, dice, igualito así como acá se demoran en entregar citas para atenderse con algún médico, en Francia también es igual. No es que la calidad sea 100% puro, exacto, efectiva, la de Francia, y acá estamos con el 10%. No, dice, tiene casi los mismos problemas, nada más que el nivel de atención es diferente. Pero tiene demoras, tiene falencias y todo eso. Bueno, así que los costos y los precios también van a bajar. Además de los precios de la medicina, porque somos antipatentes. Una cosa es derecho de propiedad y otra cosa es monopolio de las patentes. Eso vamos a conversar. Y vamos a la última, y ahí me planto y ahí ya conversamos. Es la de las pensiones. Nosotros somos pro mercado libre de pensiones. No somos pro sistema de pensiones, que es diferente. Una cosa es mercado y otra cosa es sistema. El sistema lo diseña el gobierno a través de leyes. Y esa es la primera ley que se va a derogar. Nosotros somos mercado libre de pensiones. Es decir, cualquiera que quiera tener sus pensiones aseguradas pueden optar, pueden escoger qué empresa, qué banco de inversión, qué opciones a futuro tienen, y se va a presentar muchas opciones. Esto que ustedes ven aquí es lo que, bueno, no sé si sabrán, pero es esa lista que la ONP lo esconde normalmente en sus estados financieros. Es decir, hay como en total son 600 hay un total que ha invertido la ONP a 5.000
en activos financieros de la ONP. La ONP, o sea, la de pensiones, ¿no? ¿En qué cosa ha invertido la ONP? Ha invertido 5.000 millones en activos, ¿en qué? En Jockey Plaza. Así se dedica. Jockey Plaza, Primax, Cineplex, o sea, Cineplanet. En eso meten el dinero de los aportantes. Grani Montero, la famosa empresa. Lima Metro, Línea 2, Saga Falabella. Ahí mete el dinero el gobierno, sus amigos. Ahí está. EDGL del norte, en el sur, Luz del Sur, le da plata. ¿Sabes lo que significa activo financiero? Es darle dinero a estas empresas para que se financie con dinero de la ONP. Y a cambio, ¿qué le da estas empresas? Le da una tasa de interés. Así. Con dinero de todos los que aportan. Fíjense, eso yo no sé si sabían, pero me di con la sorpresa de ver esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se piensa hacer? Este mercado hay que abrirlo. No puede estar cerrado los amigotes. Tiene que ser abierto para la libre competencia, para que cualquiera escoja, y nadie va a estar obligado a que le descuenten en su planilla. Si quiere que te descuente, suscribe un contrato con tu empleador y quiero que me descuente para mi vejez. Ok, voluntario, tú hazlo. Pero ahorita la ley, ¿qué hace? Te obliga el 13% a una FP o una ONP. Entonces, finalmente nos preocupamos por los más pobres, porque de hecho hay personas de 65 años que no tienen la culpa que le hayan robado en toda su vida las oportunidades, por tanto no se va a poder mantener en su vejez de los 65 para adelante. Entonces hay unos vouchers preparados para ellos, ¿no? El fondo de las AFPs se devuelve, es decir, se abre el mercado y los que quieren retirar del fondo del AFP lo retiran. No es como ahora que te dicen, solamente usted puede retirar tantas UITs de su fondo de pensión. Nosotros lo vamos a devolver. O sea, cada uno va a decir si se queda o se va del fondo de pensión. Y finalmente los 20.000 millones, eso de invertido en los activos, igualmente se privatiza y se devuelve. Se cierra la ONP, se deja abierto el mercado libre de las pensiones y se terminó el sistema de pensiones y empieza a funcionar el mercado libre de las pensiones, que es diferente, ¿ya? Beneficios finales. Y ahí vamos a terminar. La oferta previsional está en solamente 4 AFPs. Así está el mercado. 4, nada más, no hay más. Incremento de los ahorros previsionales. ¿Por qué se le paga tan poco a los pensionistas? ¿Saben por qué? ¿Por qué se quejan tanto la gente? Ay, me pagan poco, me dan poco las AFP. Porque aportan poco. Si aportan poco, te dan poco. ¿Y por qué te dan poco? ¿O por qué aportas poco? Porque tienes ingresos bien bajos. ¿Y por qué no da la economía altos ingresos? Porque no somos un país capitalista. Recuerden, estamos en el socialismo, con un poco de capitalismo. Entonces, ¿cómo va a producir el socialismo ingresos de países capitalistas? Si estamos con una política económica del corte manifiesto comunista. Pocos ingresos, pocos aportes, pocas pensiones. Por último, ¿cuáles son las leyes malas que hay que derogar? Fíjense todas las leyes malas que hay que derogar. Las leyes que tienen relación con la producción. Ahí entre ellas está la ley de control, la ley de permisos, la ley de propiedad intelectual. Después la segunda clase, todas las leyes que crean impuestos, se derogan, se queda una sola. O sea, no más SUNAT como la conocemos, solamente declararíamos en el impuesto general A20 que lo hacen las empresas, nada más. Luego, leyes de crédito, ley de curso legal, o sea, nadie está obligado a llevar moneda. Eso es libre competencia y moneda. Luego, la ley de bolsa de valores y todo eso también se deroga.
No hay por qué obligar a la gente a que exista bolsa de valores. Eso es una asociación civil. La bolsa de valores es una asociación civil, no requiere de ley de bolsa de valores. Todas aquellas que tienen relación con subsidios, privilegios, ley de sindicatos, ley de alquileres, también se derogan. Ley del empleo, ley del subsidio, ley del mínimo vital y todo eso también se deroga. La ley de ONP, la ley de salud pública, la ley de educación también se deroga. Este tema seguramente va a despertar algo de curiosidad. Ley de drogas, como si la ley de prohibición de drogas fuera prohibir las cosas, no las prohíbe, sino las incrementa la violencia y todo eso. Y finalmente, ¿cuáles son las entidades que hay que tomar distancia prudente? Son todas estas: OIT, Organización Internacional del Trabajo, la FAO, que tiene que ver con alimentos, la UNESCO, que tiene que ver con educación, la OMS, que tiene que ver con salud. Todas estas hay que tomar distancia, todas. Y si nos podemos salir, nos salimos. De hecho, en el tema de UNESCO, Estados Unidos se salió con Trump. O sea, no debe ser, Israel también. Fondo Monetario, hay que tomar distancia también ahí. Y todas estas. ¿Con qué leyes buenas nos quedamos entonces? Esta lista que está aquí son las leyes buenas: Código Procesal Penal, Código Civil, Código Procesal Civil, Código de Comercio, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y un Código Tributario, ¿no? Y también el del juzgamiento de militares y policías. Así que ahí están todas las leyes buenas con que nos gobernarían, y eso sería suficiente. Bien, esas son las soluciones que he planteado. Entonces le dejo el micrófono al profesor Rosas para que administre las preguntas.